Tenemos ya a nuestra columnista de los días viernes, a la socióloga Rosario González. Buenos días, Rosario, ¿cómo estás? Buenos días, Alfredo, buenos días, Marcelo, a toda la audiencia en este día nublado, digamos, con un poco de lluvia, de rato. Sí, con un poco de lluvia y con algo de calor, ¿no? Por lo menos aquí en los estudios de Radio Charrúa, con un poco de calor. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Alfredo. Marcelo no estaba con nosotros. Él viene cuando llega a Rosario, porque le interesa el tema que vaya a plantear Rosario. Lo que yo hablo antes le interesa un poco. No. Él viene cuando está Rosario los viernes, entonces los temas que presenta Rosario sí son buenos para charlar. Es una broma. Pero usted estaba interesante hoy, a ver, con el tema de la ética en la política, un poco el tema de lo que los medios pueden decir, no pueden decir, lo que hoy se puede expresar, cómo se investiga periodísticamente. Me molesta la dualidad de criterios al momento de opinar de algunos políticos, porque aquello que es un circo para otros, cuando nos toca a nosotros, con nosotros no. Con nosotros puede ser un circo si nos atacan a nosotros. Ahora, si nosotros salimos a hacer exactamente lo mismo que hacen con nosotros, ¿no? Nosotros estamos defendiendo la ética en la política. Ese doble discurso me paspa. Sí. De verdad me paspa, me molesta, porque hay tanta corrupción, y yo lo que estaba hablando era del tema de ACE. Hay tanto viso de corrupción, porque todavía no se ha comprobado fehacientemente que sean hechos de corrupción, pero hay tantos visos de corrupción en esto que denuncia la oposición, como en esto que se hace y que lo llevó adelante el intendente de Soriano, Agustín Bascú, que es del Partido Nacional, y que en el día de hoy los ediles del Frente Amplio, me parece en una medida muy acertada, van a presentar una denuncia penal contra Bascú por un hecho que ellos entienden de corrupción y que nosotros entendemos que sí, que se parece mucho a corrupción. Ahora, ¿por qué para el partido de gobierno es un circo la investigación sobre ACE, pero no es un circo esto de que venga prácticamente la cúpula del Frente Amplio a apoyar esta denuncia penal contra Bascú? ¿Por qué? Sí. No es circo en ninguno de los dos casos. No, es una forma de estigmatización. Cuando la acción pública que es por ser acción pública, es opinable, pero la opinión que usted pueda tener sobre esa acción pública es rechazada, se considera además que atenta contra la institucionalidad de los propios organismos democráticos que tiene este país, pero además utilizan la justicia para denunciar a los periodistas. Cuando la autoridad no puede ser cuestionada en sus acciones, eso es autoritarismo. Y está demostrado porque las acciones, los enojos contra los periodistas, las denuncias en la justicia contra los periodistas están ahí. Claro. Son prueba latente de que se ha actuado con autoritarismo y que la prensa molesta. Ahora, a mí lo que me molesta de este lado del micrófono es esa falta de acción concreta de la oposición para con lo que entiende que es corrupción, ¿no? Sí, para contrarrestar eso. Porque si no estábamos en una situación en cual, como decía Bónica, parecería que el Frente Amplio hace todo para perder y la oposición no sabe cómo ganar. Sí, la oposición hace todo para no ganar. Pero lo que sí está creciendo en la gente es una visión más crítica de la acción política, que se plasma en algunos aspectos estadísticos en el descreimiento, pero que es bueno que la democracia tenga gente que opine sobre aquellos que han sido elegidos por ellos mismos no para gobernarlos, ¿no? Sino para llevar adelante la tarea de administrar un país con los recursos de todos y un país que es de todos. Sí. Y este doble discurso al que tú hacías referencia, ¿no? Se ha tomado una costumbre en Uruguay de ya no mirar el mensaje, sino matar al mensajero. Sí. O sea, depende de quién lo dice, cómo lo dice, y ya no analizar el mensaje o el fondo de la cuestión, ¿no? Se trata de estigmatizar al emisario de la información. Sí, descalificarlo más que nada. Descalificarlo, ¿no? Y todo el tema ética política lo hemos conversado, Alfredo. Sí. También lo estamos hablando mucho a nivel nacional, ¿no? Sí. Y en algunas intendencias. Poco se está trabajando el tema en Paysandú, ¿no? Y es todo un desafío, me parece, para los comunicadores y quienes colaboramos con ellos, de empezar
a hacer investigación y análisis de estos temas en Paysandú, ¿no? Y darles elemento a la gente, ¿verdad? Para que la gente, estamos en esto, claro, Paysandú, no para sabemos, que la gente pueda sacar sus propias conclusiones, porque el gran problema, yo creo, de los comunicadores, cuando fallamos los comunicadores, es cuando no le entregamos elementos a la gente, porque acá no tenemos que nosotros decirlo, hagan tal cosa, no, es simplemente darle los elementos para que la gente luego decida, ¿no? Pero darle todos los elementos, ¿no? Le propongo el desafío, ¿no? De empezar a hacer investigación de cómo está el tema ayer empezamos en Paysandú, ¿no? Sí. Ayer empezamos a investigar un tema y nos encontramos con... lo que decíamos con Alfredo, le decía, a veces uno ya pierde la capacidad de sorpresa, pero nos encontramos con ese doble discurso, no sobre el planteo político, sino sobre el accionar político, que es algo más concreto. No, eso es lo que hice, no lo que digo. Que también, desde mi punto de vista, es parte del discurso. O sea, el discurso no es solo lo que se dice, es sobre todo lo que se hace, que confirma si hay coherencia con lo que dije. Pero empezamos a encontrar elementos por el cual un hecho que es juzgado para ser llevado a la instancia penal deriva en que, por el contrario, se lleva a otra instancia. Es decir, yo hago una investigación, detecto que hay una situación irregular, propongo que se pase a la justicia ese hecho. 7 años después me olvidé de ese hecho y la persona que yo iba a pasar a la justicia está con cargos de mayor confianza y manejando más recursos públicos de los que antes yo no lo hubiera dejado hacer. Entonces, ayer, y vamos a plantearlo con nombre propio a esto, ¿no? En el año 2010, tengo acá el recorte del diario El Telégrafo de junio del año 2010. El actual presidente de la Junta Departamental, el edil Ricardo Ambroa, en aquel momento lleva adelante una denuncia contra 4 funcionarios o funcionarias de la Junta Departamental, empleados de la Junta Departamental. Una de esas funcionarias acusada de haberse quedado, ¿cómo lo podemos decir? No quiero decir robo. Haberse apropiado indebidamente. De una apropiación indebida de un dinero de la Junta, que después lo devolvió, pero que aparentemente luego vuelve a cometer el mismo delito. Es un delito. Lo denuncia el edil Ambroa, que era en ese momento, año 2010, presidente de la Comisión de Asuntos Internos. Y Francisco de Bali era el presidente. El presidente de la Junta era el señor Francisco de Bali. Aquí que 7 años después, o sea, ahora, esa misma funcionaria es una de las funcionarias de jerarquía y de confianza del actual presidente de la Junta Departamental, que no es ni nada más ni nada menos que el mismo Ricardo Ambroa. Habilitada además esa funcionaria, que eso fue lo que observó o se cuestionó, habilitada para firmar cheques. Sí, además, sí. ¿No? Por eso decía, de una funcionaria de jerarquía muy cercana al propio presidente de la Junta Departamental. Ahora, cuando este tema se denuncia por un medio de comunicación, porque fue denunciado por un medio de comunicación, y esto se quiere tratar en la Junta, esta persona, que yo no entiendo de los reglamentos de la Junta, pero me parece que por ética nada más, si yo, integrante de la Junta Departamental, van a tratar un tema que es sobre mi accionar, yo lo menos que debo hacer es retirarme en ese momento de sala, me parece. ¿Sí? O por lo menos no presidir la sesión. O por lo menos no presidir la sesión, porque ya con eso estoy, de alguna manera, siendo juez y parte, ¿no? Pero creo que la reglamentación debe de más o menos estipular esto. Yo no conozco las reglamentaciones de la Junta Departamental. Ahora, esto se trató aparentemente en la Junta. Yo siempre lo destaco, no voy a las reuniones de la Junta. Pero además se trató en sesión secreta, Alfredo. Entonces, claro. Y el tema es que al ser sesión secreta, los ciudadanos no sabemos exactamente. Claro, pero acá qué pasó. Se habló de investigar y no, se le puso, ¿viste cuando los gatos van y defecan? Habitualmente ellos tapan con tierra. Bueno, acá se tapó. Esto no se toca.
Pero es un hecho que realmente hay que investigarlo. ¿Por qué no se va a tocar? ¿Con qué derecho te puede venir a decir un actor político, no, pará, de esto no hablamos, no se toca, pum, se terminó ahí? No. Sí, igual que y hay otros hechos. Las observaciones del Tribunal de Cuentas. Claro. Cuando uno ve el cúmulo de observaciones del Tribunal de Cuentas y por los montos que son las observaciones del Tribunal de Cuentas, y que además el tribunal dice que no existe una clara planificación de las compras, que entonces hacen objeto a la discrecionalidad de la compra directa, ¿no? Porque cuando uno planifica las compras con tiempo, puede llamar a licitación. Cuando uno está apurado porque no planificó bien sus compras, hace un uso de la compra directa más frecuentemente, ¿no? Por otro lado, alerta sobre partir compras, o sea, no tenemos montos para el cual es obligatorio el llamado a licitación, ¿no? Y otros montos más chicos donde yo puedo hacer una... El monto obligatorio va cambiando por el INE en este momento para licitación o sea, es un monto grande, ¿no? Yo tengo que haber gastado más de 300.000 pesos para que tenga objeto de licitación abreviada, o sea. Claro, pero ¿y la opción? Bueno, ¿y qué hacen? Por lo menos el tribunal alerta sobre cómo se parten las compras, ¿no? Para hacer licitación, para salir de la licitación y hacer compra directa. Es decir, yo tengo que reformar ediliciamente esto, ¿no? O yo hago la totalidad y es una licitación, o parto y digo, arreglame el techo, arreglame la pared. Entonces no llegas al monto como para hacer la licitación. Y a veces es el mismo proveedor. Claro, y eso ha sido denunciado. ¿Qué ocurre aquí en el hospital de Paysandú? Bueno, en las auditorías del Tribunal de Cuentas, las resoluciones del Tribunal de Cuentas dicen lo mismo de la Intendencia de Paysandú. Exacto, y te iba a comentar que en la Junta Departamental, y tenemos información con Marcelo, porque estamos haciendo investigaciones en ese sentido, de que si bien no tenían que llamar a licitación porque el monto era pequeño, pero sí por lo menos pedir cotización a 3 empresas distintas. 3 precios para ver. Sí. Cotización sobre un mismo trabajo a 3 empresas distintas. No se hizo eso. Y qué casualidad. El presidente de la Junta Departamental es el director de mantenimiento en el hospital de Paysandú. Nos manifestaron. Mirá que venimos haciendo investigación sobre esto porque es un hecho que nos llamó poderosamente la atención. Por ahora nos llama poderosamente la atención. No vamos a calificar nada, que la gente saque sus conclusiones. Qué casualidad que una empresa que cotiza y que hace trabajos en el hospital, donde es director de mantenimiento el actual presidente de la Junta, fue a la cual se le pidió únicamente a esa cotización, no se le pidió a otras, hizo un trabajo, cobró ese trabajo con facturas que no están en el RUPE. El RUPE es el Registro Único de Proveedores del Estado, que es un mecanismo... Nos llamó la atención. Quizás haya un mecanismo que se pueda pagar. En un determinado momento yo estuve en una empresa que facturábamos y se nos exigió, porque si no nos pagaban más, que teníamos que estar en el RUPE. Sí, en este momento es obligatorio. Bueno, para esta empresa no. Sí, pero siempre está la vía de la excepción, ¿no? Por el artículo 33 del TOCAP. Sí, pero cuando la excepción se transforma en norma. Exactamente. Y porque este elemento que tenemos no es el único y son tan seguidos los que están pasando que uno... Y después uno ve además un sobreprecio. Nos está contagiando la desconfianza, Alfredo. Yo le dije, yo soy desconfiado, y como soy desconfiado, hay mucha gente que se ha tomado el trabajo de empezar a aportarme datos, pero datos con respaldo,
¿no? Porque nosotros los datos siempre decimos con Marcelo, los chequeamos. Y datos con respaldo, y lo que estamos hablando tenemos respaldo de lo que estamos diciendo en documentación. Entonces, estamos investigando. Hay más cosas. Vamos a tirar la puntita nada más. Como socióloga te voy a consultar por algo. Ayer lo analicé antes de que llegara ¿no? No, yo sé que sí, que sabés y mucho. Ayer antes de que llegara Marcelo estuve comentando con la audiencia esto que resolvió hacer el Partido de la Gente, el partido de Edgardo Novick, de hacer un llamado novedoso para el país. ¿Verdad? No es convencional esto, digamos, no es lo habitual. Desde tu punto de vista profesional, una persona que se presente a esto, porque en definitiva se toma, pero si vos lo analizás, la empresa más importante de nuestro departamento, ¿cuál es? Es la Intendencia. Es la Intendencia. ¿No? Es la Intendencia por los volúmenes de dinero que maneja, por la cantidad de personal que tiene, es la Intendencia. ¿Cómo deberías de gobernar una intendencia así, como una empresa? Vos sabés que yo cuando esto surge, hace 3-4 meses atrás, lo tomé con un poco con escepticismo y algo de ironía, decir, pero mirá, no me vengas con esto. Después lo analicé, vi las bases ahora, que por supuesto me voy a presentar, vi las bases y las condiciones, y digo, pero pará, no está tan alejado de lo que debería de ser esto. No sé si después la persona tiene el carisma necesario como para salir a golpear puertas y decir a la gente que lo voten. No sé. ¿Sabes que yo discrepo en ese punto de vista? A ver, decime. Discrepo fuertemente en ese punto de vista. A ver, las instituciones públicas tienen dos componentes, ¿no? Dos componentes fuertes. En estos casos, ¿no? Estamos hablando de instituciones. Tiene un componente de gestión, claramente, y de idoneidad en la gestión, y tienen un componente político. Ajá. ¿Qué quiere decir un componente político? Esa es la parte que me gusta que analices, a ver. ¿Qué es un componente político? Es las prioridades en función de nuestro pensamiento, ideología y que ponemos en el uso de los recursos. ¿Sí? Ya logré un voto. Estamos en campaña. Sí. ¿Qué quiere decir? Yo después gestiono bien, perfecto, pero antes asigno prioridades a esa gestión, a esos recursos, y las prioridades son de tipo político, sobre datos, sobre información, pero son de tipo político, en un acuerdo ciudadano, que después se cumple o no se cumple, que se hace en campaña electoral, ¿no? Es decir, si yo ganaría, pondría este programa de gobierno con estas cosas. Eso es de tipo político. Me parece que el Uruguay falla en general, ¿no? De no estar poniendo a las personas idóneas en los cargos, sino de confianza política, o lo que en otros términos decimos los amigos, ¿sí? Pero, yo estoy de acuerdo con el concurso, estoy de acuerdo en otra etapa. Ahora, en la etapa de los directores, por ejemplo. Te presento dos temitas. En la etapa del intendente, discúlpeme que no. Te presento dos temitas. Dos temitas para analizar. Intendente Bascú, hoy por hoy muy cuestionado en Soriano. Es un empresario. Empresario agropecuario, empresario de esto de comercio, de estaciones de servicio, de comercio. Aparentemente como empresario no le iba muy bien, porque emitió varios cheques que no tienen respaldo, que no tienen fondo, ¿no? Que hoy, hoy es una de las denuncias que está... es un hombre político, llega a ese puesto seguramente a través de la política. ¿No? Te presento un caso. Te presento otro caso. Doctor Tabaré Vázquez, empresario de la salud, exitoso. Uno de los hombres más ricos de este país en base a su empresa que tiene esta empresa sobre temas oncológicos. Un hombre que, y yo creo que ayer lo analizábamos con Marcelo, y vos que también seguramente en su momento estuviste... ¿Qué militancia tiene el doctor Tabaré Vázquez en la izquierda?
O sea, un hombre que de verdad que me diga, no, pará, pero Tabaré Vázquez salió a pegar un cartel. No, ponele que no tenga que salir a pegar un cartel. A ver, la política no es necesariamente solo y bueno, pero ¿qué buscás? ¿Por qué lo fueron a buscar a Tabaré Vázquez y por qué lo fueron a buscar a Bascú? Y mira que te estoy presentando uno de un partido, otro de otro. Tiene que ver con los liderazgos, con los equilibrios internos de los de los partidos y con lo que nos parece que puede captar más el voto externo. En general, ponemos el elemento. Hay un análisis interno que es quien tiene consenso y quien logra los consensos adentro de los sectores o de los distintos partidos, y tiene un análisis externo que tiene que ver con qué adhesión esta imagen o esta persona tiene en la ciudadanía. En ningún momento me hablaste de capacidad. No, porque realmente para mí la capacidad tiene que es en otra etapa. A ver, yo tengo 5 pesos. Tengo 5 pesos, que es la parte de gestión, ¿no? Tengo 5 pesos. Ahora, en la etapa donde yo digo si esos 5 pesos pongo 2 pesos en vivienda, 3 1 en educación y 0,5 en seguridad, o al revés, es una etapa eminentemente política, para el cual requiero liderazgo interno para poderlo lograr llevar acordar en la interna de mi partido, capacidad de negociación política con los demás para acordar esta distribución política, y adhesión de la comunidad para que me respalde en ese caso. Estos son todas habilidades de tipo política, de liderazgo. Después que esa etapa política se define, bueno, que me administren bien los 5 pesos. Ahora, los 2 pesos para acá, los 5 para acá y los 4 para acá. Te presento otro caso. Que tenga buena capacidad de recursos humanos, que tenga, bueno, ahí yo necesito un buen director de recursos humanos, un buen director de gestión, pero es otra etapa. Pero te presento otro caso. Si no nos vamos a la tecnocracia. Te presento otro caso. Las tecnocracias no son buenas. No, pero además el análisis, perdón, pero tengo, otro caso, lo quiero tirar porque si no se me va del tema después, y discúlpenme. Y la columna de hoy no la vamos a hacer, yo ya veo, ¿no? Bueno, pero tírelo. Usted vino con una columna, discúlpeme, pero está bueno este tema, mire. Sí. Usted es panelista, ahora ya no importa el tema. Ya me sacó a mí. Sí. Usted no, yo sé que venía con un muy buen tema usted, pero no, mire que se nos va. Usted abusa de mí, me parece. se nos va. Ya nos adelantó antes cerrar que la puerta, si no hacen lo que ella dice, se molesta. Yo me empaco. Usted se empaca. No se empaque hoy porque el tema está bueno, y además es con la persona que lo podemos analizar porque por la profesión que tiene Rosario, ¿no? Hablamos de una persona con carisma. Vamos a hablar del número 2, de quién era el número 2 en el gobierno de este país. Raúl Sendic. Vamos a dejar la tarjeta, todas esas cosas. Figura Raúl Sendic. ¿Estaba capacitado para estar en el lugar que estuvo antes, cuando estuvo al frente de ANCAP? Uno, si se fija como empresario, ahí usted me está dando una diferencia. ¿No? Porque ahí estábamos ya hablando de gestión, de administración, de una empresa pública, y ahí sí se requiere idoneidad. Otra cosa es lo que usted me hablaba del partido de la gente, buscando el candidato a intendente por currículum. Pero ¿no? Volvemos a lo mismo. Ahora, la intendencia no es una empresa. No es una empresa. Yo para mí insisto, tiene 2 partes. Tiene una parte que es netamente política, que es donde yo asigno los recursos, para qué prioridades, cómo logro hacer los acuerdos, cómo hago que la Junta funcione, que el legislativo funcione. Para eso yo necesito capacidades políticas. Bueno, ahora ha funcionado poco la Junta. Claro que hay problemas de capacidades políticas acá. Claros problemas de capacidades políticas. Escucho un rato la Junta y se va a dar cuenta. Hay problemas de capacidades políticas. También hay resoluciones políticas para que la Junta no opere bien desde mi punto de vista. Hay una estrategia política. Pero dejemos eso de lado. Y después sí, los entes autónomos, la intendencia, tiene otra parte que es de gestión. Pero no todo es tecnocracia. Bueno. Ahí hay lo que iba a comentar es que en realidad el concepto de empresa siempre es una organización con fines de lucro. Aquí
que yo reflexiono es que a veces la intendencia es una organización con fines de beneficiar a un determinado grupo político, porque en el planteo que hacía Rosario, todo lo que se está buscando, incluso lo que yo veía que se estaba buscando con Raúl Sendic, era crear la figura para las próximas elecciones. Yo lo veía así. Crear la figura política. Crear la figura política. Claro, le pagamos entre todos la campaña. Pero fuera de eso, de ese hecho, después, digo, los poderes tecnocráticos, los poderes de la administración, porque también hay poder en la administración pública, en todo lo que es la jerarquía de la administración, ¿no? Porque si yo le digo una cosa, si hoy a una persona que no sabe nada de banco lo nombran gerente de un banco, el banco va a funcionar, o una sucursal, va a funcionar igual, porque la máquina está aceitada y los funcionarios van a seguir trabajando como deben trabajar para que eso siga funcionando. Pero la figura de Raúl Sendic era la figura que se buscaba crear para que posteriormente fuera el candidato a presidente. Esa era la figura que se trataba de crear. Indudablemente, cuando uno habla de figura que se crea, deben entenderse que no es la persona que va a tener el poder para gobernar, que es otro gran tema, que es el tema de cómo se distribuyen los poderes cuando se accede al gobierno. Incluso hay una frase que lo utilizan la misma gente del MPP cuando analiza temas políticos, dice: llegamos al gobierno pero no tenemos el poder. Entonces, la cuestión del poder es una cuestión central en el análisis que se puede hacer sobre cómo se accede a un gobierno o qué mecanismos se dan para que un partido político pueda llegar al gobierno. Ahora, el análisis que hace Rosario es un análisis racional. El tema que yo veo es que el votante no actúa tan racionalmente como para definir a quién va a votar en función de esa racionalidad. Y ese tema es el que nos condiciona muchas veces, ¿no? Igual yo separo las cosas. A ver, para mí, en los entes autónomos, en el caso de la intendencia, en las direcciones, ¿no? Debe haber gente idónea para los cargos. Estoy convencida de esto. Ahora, hay una fase que es política, que no es casualmente ANCAP. Fue para mí un error poner una dirección política, es como en el Banco Central no se nos ocurre. No. Claro. O sea, me parece que lo que sí ha avanzado la política sobre puestos que deberían tener idoneidad técnica. Pero lo que sí reivindico es el papel de la política en algunos lugares. No todo es técnico y de gestión, me parece a mí, no sé. Sí, la habilidad para negociar que no se lo da el tener los conocimientos técnicos. Ahora, si yo después pongo de director de turismo acá en Paysandú, o de director de tránsito, o a alguien que no sabe nada del tema, pero no aportó, o de obras a alguien que no es idóneo, no sabe nada de urbanismo, y ahí sí lo empiezo a repartir por cuota política, creo que ahí es donde cometemos el error. Ese error lo cometió Pintos. Ahora, desde mi punto de vista. Ahora, si uno dice, mire todos los cuadros de los últimos años. Mire que Ventos no acertó mucho tampoco. Bueno, no, pero... Y carajo, bueno. Sí. Pero bueno, dejemos... sí, yo creo que no hay gente idónea en muchos de los cargos, realmente. Pero la mayoría ahora, en estos últimos años le han errado en todo. La Junta Departamental es un espacio político. El intendente y su principal gabinete son espacios políticos. El tema es que llega un momento que eso se debe cortar, ya no debe ser por asignación política, porque estos ya establecieron las prioridades, tienen el vínculo con la gente, tienen el vínculo con la oposición, y pasa a un nivel más técnico de trabajo en la fase de implementación de las políticas que acordamos en lo político. Ahora, los motivos por los que vota la gente ya es otra cosa, ¿no? Es otro motivo, ¿no? Yo creo que incluso se han hecho estudios y no se logra definir eso, ¿no? El motivo por el cual Lo que pasa es que es muy cambiante de acuerdo a las épocas, los momentos. Sí. No todos votamos, o sea, incluso la misma persona en un año y en otro no vota
Exacto. por los mismos criterios. Y bueno, eso es claro en Paysandú cuando esos 1.200 votos generaron la diferencia de... Sí, en un año. Sí, ¿no? sí, van y vienen, ¿no? Sí. En Paysandú hace mucho que hay 1.000 votos que te definen una elección, que fluctúan, digamos, ¿no? Sí, yo creo que se viene dando ya en las 3 últimas elecciones, ¿no? Sí. De esos 1.000 y pocos de votos que son los que deciden la elección. Ahora uno se pregunta, ¿qué son esos los votos pensantes? O pueden Porque ser... no creo que sean siempre las mismas personas, 1.500 personas, 1.400, que elección tras elección miren, observen, piensen y digan, no, es este. A nivel estadístico, por ejemplo, los politólogos que analizan el historial, digamos, del capital electoral de los partidos, lo que te hablan es que hay un 17% más o menos en cada partido que es firme, no se va a mover, le vas a poner un zapallo de candidato y va a votar el zapallo. Hay un 17% que es núcleo duro, se autodefine de determinada posición y no va a cambiar de posición. Como los cuadros de fútbol. La cuestión de fe, de herencia familiar, de lo que sea. Una serie de cuestiones de la autodefinición ideológica, de decir, bueno, podremos cometer un error, pero mi definición ideológica es básicamente esta. Hay un 17% que es núcleo duro, no se va a mover. Después tenemos otro porcentaje, que es el mayoritario, que sí se mueve pero que es mucho, me estás hablando de un 83%. De un partido a otro que se va moviendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa hoy? ¿No? Nosotros tenemos una cantidad de indecisos en las elecciones. Que es toda esa gente que se mueve, ¿sí? Pero que el tema es que con la historia del país, quien no quieren este discurso del volver atrás se instauró. La izquierda es muy buena comunicando, muy buena en tema marketing y con eslogan, digamos, ¿no? Pero tampoco les gusta lo que está pasando hoy. Y no hay nadie de la oposición que logre captar 100%. No. Mirá que no son. La oposición en este país no ha sido capaz de poder captar ese voto insatisfecho. Pero además uno se da cuenta que en los grandes temas están de acuerdo. A ver, uno dice, antes no era así, ¿no? Cuando estaba el Partido Colorado en el gobierno, porque el Partido Nacional estuvo muy poco, básicamente. Estaba el Partido Colorado en el gobierno a nivel nacional. El Frente Amplio mostraba otro modelo de país en determinadas cosas. Entonces uno adhería a uno, adhería a otro. Hoy eso se diluyó. Los grandes principios de la izquierda, digamos, no extranjerización de la tierra, quedaron todos. Lo hablamos, el 43% de la superficie de la tierra está en manos de sociedades anónimas, ya no de extranjeros, sociedades anónimas. Que no se sabe quién es. No al FMI lo podemos ya ir eliminando. La nacionalización de la banca, el capitalismo, no a la especulación financiera, sí al desarrollo productivo, y no a no al financiero, lo podemos eliminar, digamos. Pero ¿te imaginas esto? Yo miraba ayer y hoy. Pero perdóname que te digo, entonces, ¿qué nos pasa a los ciudadanos? Vemos que en los grandes temas están todos de acuerdo. Están de acuerdo. ¿Y cómo decidimos? Porque, a ver, ¿qué es lo que nos lleva ahora en la ley de inclusión financiera hay matices. Ahora nadie habla de sacarla. No. En el cambio en el código de proceso penal. Todos estuvieron de acuerdo. Hay matices, pero están de acuerdo. En la ley de riego. Todos de acuerdo. Hay matices, pero están básicamente todos de acuerdo. Al final. Y en el tema de la inseguridad, que había una oposición, digamos, un poco más fuerte, muy hábilmente el presidente de la República convoca a los líderes de la oposición a mantener reuniones que él mismo las cortó cuando quiso, y con eso, ¿qué les hizo? Les cerró la boca.
porque no, fueron y opinaron sobre lo que pensaban de la inseguridad, no lograron nada, pero hoy tampoco se quedaron sin elementos. Creo que hay en dos temas que sí que hay más que matices, que es en educación, sí, en seguridad. Yo creo que ahí sí hay diferencias sustantivas, pero yo hablo de los grandes temas en materia de lo que nosotros le decimos economía política, digamos. Sí. En economía política, que es para dónde vamos. Después veo matices de gestión. Sí, en educación veo matices, en cómo se gestiona la seguridad pública hay matices, en cómo se ejecutan los dineros del Estado en ANCAP o en ACE, hay matices, pero donde yo no veo matices en la base de lo que nos proponen. Ahora, ¿qué está haciendo falta? Y mira que nos quedan pocos minutos. Hoy te robamos la columna. Yo le dije. Te la robamos. Muy mal. ¿Qué le hace falta para que aparezca alguien dentro de la oposición que logre imponer ese discurso que diga, no, en esto somos distintos? Por ejemplo, Unidad Popular, ¿lo ves con sí, Unidad Popular, sí, Unidad Popular, el PERI tienen identidad. El PERI tienen un discurso y un accionar distinto. El Partido Ecologista Radical. Exactamente. Ahí sí uno ve un discurso diferente. En los otros, ya digo, yo veo discursos diferentes en materia de propuestas de gestión, pero no veo un discurso diferente en materia de política económica general y hacia dónde van los destinos del país en términos generales. Igual el electorado no ve esa diferencia que tú ves, porque en los hechos, si uno analiza el crecimiento que ha tenido tanto el PERI como la Unidad Popular, es muy lento, si bien es sostenido, pero es muy lento para que se refleje ese discurso distinto o base ideológica que tienen distinto. Creo que el PERI tiene un fuerte contenido de defensa medioambiental y la Unidad Popular tiene una vertiente marxista, leninista, que no convence tampoco. Pero ninguno de los dos tiene vocación de gobierno. Un partido puede tener vocación de gobierno o puede querer expresar algo en el Parlamento, que haya un colectivo que esté representado y tenga un peso. En realidad hoy, tanto el PERI como la Unión Popular, lo que garantizan a sus votantes, lo que nos ofrecen, digamos, por una serie de elementos, pero por cómo se presentan, por el peso relativo que tienen en la vida política del país, el votante del PERI, ¿qué puede, del PERI o Unión Popular? A que haya una voz en el Parlamento de tipo radical, además, que defienda algunas cosas. Ahora, no son una opción de gobierno, no son. Ni se presentan como una opción de gobierno, ni nos han dicho que harían exactamente eso. O sea, básicamente el votante de estos sectores lo que garantiza es que la voz y la defensa por el medio ambiente va a estar en el Parlamento, o que la voz más radical de la izquierda va a estar en el departamento, y sobre algunas cosas van a poner un no pasarán, digamos, ¿no? Hasta acá llegamos. Eso es lo que ofrece. Y un parlamento, hay en algunos países, en Holanda, por ejemplo, hay un partido que es solamente por el bienestar animal, y llegó al Parlamento, que le garantiza a esos votantes que toda la cuestión del bienestar animal alguien lo va a defender en ese lugar. O sea que no necesariamente los partidos que se presentan a elecciones tienen vocación de gobierno. Muchos tienen una cuestión legislativa. Lo que pasa es que en este país tenemos todo junto. La elección, miren en otros lugares, la elección legislativa es distinta, porque no es lo mismo legislar que gobernar. ¿Sí? O sea, nosotros lo que hicimos una elección cada 5 años. Sí, acá metemos todo. Ahí resolvemos todo en la misma bolsa y no nos permitimos a los ciudadanos la libertad suficiente para decir, mira, yo en las parlamentarias, yo veo que el tema del medio ambiente acá está en problemas, ¿no? Cuando me toca la presidencial, no los votaría. Pero sí me parece que esta voz tiene que estar en el Parlamento y los voto. ¿Estamos de acuerdo? Es cierto. Y lo único que fuimos a descentralizar fue las elecciones departamentales con las nacionales, las hicimos tan cerquita
Que prácticamente incide una con la otra. No solo incide, en las internas. A ver, a mí me puede gustar un partido en materia política económica general y otro partido cuando digo voy a gestionar mi departamento, mi territorio, mi municipio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que es lo lógico. Es. Puede ocurrir. Ahora, en la interna del partido, a mí me hacen ya votar todo ahí. No tengo separado. Sí. La interna, a mí me puede gustar, no sé, dígame cualquier nombre. Sí, candidato a un intendente, candidato a la presidencia y otro candidato a la intendencia. De partidos distintos. Sí. Y quiero afectar en una interna. No, acá está todo junto. Sí. Entonces, yo creo que el sistema electoral uruguayo no nos permite. No nos da libertad. La libertad de movimiento. Está muy pensada en los partidos. Su gestión, su utilidad, su forma, poco pensado para dar más y mejor democracia a los ciudadanos. Más y mejor democracia. Claro, es así. Le robamos la columna, ¿vio? Me robó la columna. El próximo viernes vamos a estar conversando. ¿Qué le parece si hablamos el próximo viernes? Vio que usted me decía hoy fuera de micrófonos que se acercan las audiencias públicas de los municipios. ¿Quiere hablar de ese tema? Me gustaría empezar a hablar de ese tema. Las audiencias ya se están preparando, algunos ya tienen fecha, otros están en calendario. Y bueno, y también me gustaría tratar el tema del plan urbanístico que está en la Junta departamental, pero bueno, el viernes que con viene, las audiencias públicas deberíamos sí tener comunicación con algunos alcaldes, sí, ¿no? El viernes que viene vamos a hablar de este plan urbanístico y después comenzamos con el tema de las audiencias públicas y vamos a tratar de, cada vez que lo tratemos, invitar a algún alcalde, ¿no? Capaz que podemos conseguir los calendarios. Yo creo que algunos ya tienen fecha, otros están negociando las fechas y capaz que podemos ir llamando a los alcaldes en la medida que tengan, a los alcaldes y los concejales, ¿no? Sí. Rosario, la definición de audiencia pública es una instancia en donde en forma pública los municipios dan hace una rendición de cuentas de aquello que han hecho y exactamente, está por ley, está reglamentado por ley. He participado en varias audiencias públicas de Paysandú y de Río Negro y te aseguro que lo encaran con mucha seriedad los alcaldes y los concejales a la hora de estar frente a la gente de su municipio para hacer esa rendición de cuentas. Sí. Bueno, la ley se llama Descentralización y Participación Ciudadana. Una de las cuestiones que fomenta es estas audiencias públicas. Sí, la parte de la participación ciudadana siempre la dejan. Lo raro es que se le exija a los municipios y no hubiéramos aprovechado y ya también, ¿no? Que lo haga todo el resto, ¿no? Claro. Porque a los municipios les decimos compromiso de gestión y los tienen que firmar, una serie de audiencias y públicas. Al gobierno departamental no se le exige pero al gobierno departamental no se le exige, hubiéramos avanzado en ese sentido, pero bueno, se están preparando las audiencias públicas, seguramente desde ya va a haber diferencias entre lo que unos y otros entienden. Cuando digo unos y otros es lo que el gobierno departamental y los municipios entiende por lo gastado, lo rendido y lo ejecutado, así que algo que no es nuevo, por otra parte, ¿no? Por eso yo creo que se va a dar el mismo proceso que ocurrió el año pasado, ¿no? Las audiencias públicas del año pasado. Gracias, Rosario. Cumplimos con los anunciantes y ya retornamos.